Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 1 de septiembre, damos comienzo al programa 264 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 264, que corresponde al miércoles 1 de septiembre, con este temario. Como es habitual, lo organizamos en 2 bloques. En el primer bloque comienzan con las efemérides históricas, la columna que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas del grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina. A continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Solubica. Cerramos el primer bloque con un tema musical de Adriana Martínez. Un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros proyectos de comunicación y damos lugar al comienzo del segundo bloque, que lo inicia Marina Martínez y su columna Perspectivas Psi, que hoy nos va a hablar sobre los carpinchos del Nordelta. Le sigue la columna Comentando Libros de Daniel Sorín con este tema: del policial de enigma al negro latinoamericano. Y a continuación, nuestro columnista invitado, León Molinero, del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional de Lanús, con un comentario sobre el movimiento estudiantil y las PASO. Cerramos entonces el bloque y el programa con otro tema musical de Adriana Martínez. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia.
2 de septiembre de 2003, Néstor Kirchner promulga la Ley 25.779 que anula las leyes de obediencia debida y punto final, conocidas como las leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. 3 de septiembre de 1971, Juan Domingo Perón recibe en su residencia de Puerta de Hierro en Madrid los restos de Eva Perón de manos del embajador del gobierno de facto del general Lanusse. Concluye así el secuestro del cadáver de Evita, después de 16 años desde que fuera sustraído de la CGT y ultrajado durante la dictadura de Aramburu y Rojas. 4 de septiembre de 1949, consecuente con su política inmigratoria, mediante decreto del gobierno de Juan Domingo Perón, se establece la celebración del Día del Inmigrante. 6 de septiembre de 1930, el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen es derrotado por fuerzas militares con apoyo civil al mando del teniente general José Félix Uriburu. Se produce por primera vez un golpe de Estado desde que fuera sancionada la Constitución Nacional de 1853. El golpe es avalado por la Suprema Corte de Justicia y se inicia la denominada década infame. 6 de septiembre de 1987, la fórmula Antonio Cafiero-Luis Macaya, candidatos del Frente Justicialista Renovador, triunfan las elecciones por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Culminaba así un camino que se había iniciado en 1985 con la renovación peronista. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica. Las operetas al 29 de agosto que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Sentencia editorial. Cualquiera sea el resultado electoral, todo será peor. Las esperanzas de la prensa opositora en que el impacto de la foto de Olivos cause una derrota del Frente de Todos perdieron consistencia y por ello varios articulistas de Clarín, La Nación e Infobae pasaron a la etapa de quitarle confiabilidad y peso a la elección. Regresaron incluso preguntas indignadas sobre los votos que reúne históricamente el peronismo. En la misma cuerda comienzan a instalarse proyecciones apocalípticas con triunfo, empate o derrota oficialista. Se da por excluido al presidente Alberto Fernández para 2023 y se preanuncia un gobierno en el que supuestamente solo decidirá Cristina Kirchner. Además, se consolida el relato según el cual Sergio Massa será el único representante oficialista en condiciones apropiadas para ser candidato. Después de algunas sugerencias sin mayor fundamento sobre un eventual triunfo de Juntos por el Cambio, los artículos pasaron a coincidir en fórmulas que ya desvalorizan una victoria del Frente de Todos, amarga, tímida, exigua. Desde ya que las variantes sean importantes o insignificantes sobre los hechos en la Quinta de Olivos y la causa judicial, ascienden a los primeros lugares de las portadas de los diarios opositores y a los portales en línea todos los días y a toda hora, como tema principal de la vida del país por encima de novedades sanitarias y económicas. Largas descripciones sobre un país malogrado por la clase política gubernamental son repetidas día por día y desembocan en descripciones también reiteradas sobre bronca, desencanto, indiferencia, tedio del electorado. Esas enumeraciones que incluyen los hechos en Olivos, pero van a la pobreza, el fútbol, los empresarios que padecen o el desempeño docente, jamás engloban a los periodos dictatoriales ni a los 4 años del macrismo que tanto apoyo y encubrimiento consiguieron de estos medios. Reaparece con pequeños matices el viejo rencor oligarca por el hecho maldito de la historia y del presente, el peronismo. Carlos Pañi tipió en La Nación que no parece congruente y sorprende que haya argentinos y argentinas que voten al Frente de Todos.
Lo que incomoda a estos opositores es que, como lo reconoce inesperadamente Van der Kooi en Clarín el domingo 29, no es posible saber cuánto dura el impacto emocional por la foto de Olivos. El despliegue llega a un punto inverosímil. Todo irá peor en el país de 2021 a 2023, gane, empate o pierda el oficialismo, porque ella tomará las riendas, dice Van der Kooi, olvidándose de que ya escribió decenas de veces que ya las tenía. Las estocadas vuelven a tener al gobernador Kicillof como uno de los blancos predilectos. Bonelli y Kirschbaum insisten en Clarín en afirmar que asaltará el Ministerio de Economía en una reedición del pronóstico de la caída de Guzmán, tantas veces anunciada desde que comenzó a renegociar la deuda externa en 2020. También es repetida la fórmula de tachar candidaturas presidenciales oficialistas. Esta vez, Van der Kooi vuelve a presentar a Massa como el único dirigente del Frente de Todos que puede ser tomado en cuenta tras desestimar al presidente, la vice, Kicillof y Máximo Kirchner. En el conjunto de estas estrategias que, en resumen, buscan consolidar hasta lo indecible los próximos 2 años de gestión, el plan de vacunación sigue recibiendo cuotas abrumadoras. El ridículo no es un límite para estos fines, como lo demostró Morales Solá el miércoles 25, cuando tipió que la única vacuna definitivamente aprobada en el mundo es la de Pfizer, confirmando su deceso de analista sagaz a redactor publicitario. En estos medios, un día las vacunas en stock sin usar son 5 millones y al siguiente ya pasaron a 8 millones. La definición del doctor Eduardo López, quien, subiéndose a la campaña opositora, habló de fracaso de la vacunación, llegó a ser incluida el martes hasta 5 veces en la edición de Clarín, que junto con La Nación e Infobae olvidaron pronto las denuncias de infectadura que tanto propalaron. El infectólogo fue convertido en un abrir y cerrar de ojos en héroe nacional. Un título de ese diario desnudó el lunes las peores intenciones. AstraZeneca y Sputnik V. Crece un mal síntoma. Sin embargo, la nota no se refiere a un efecto no deseado en la salud de las personas, como esas palabras lo hacen pensar, sino que contiene la mera reiteración de la crítica opositora por la distribución de dosis. En suma, una forma de empujar a la población a que no se vacune. También hay cambios inescrupulosos en los relatos y pronósticos sobre la Corte Suprema, una cueva institucional que tiene prácticamente Clarín en sus manos gracias a su abogado Rosenkrantz, designado por Macri. Los Supremos deben elegir presidente y Kirschbaum en Clarín hizo malabares discursivos para afirmar que, a raíz de un proyecto opositor, el nuevo titular será Lorenzetti, sin insistir respecto de él con algunos carpetazos noticiosos por las andanzas de las que se lo acusó en Rafaela, su pueblo natal. Morales Solá, en La Nación, acompañó en principio esta descripción. Sin embargo, Kirschbaum dio un formidable golpe de timón el domingo 29. Saca al presidente de la escena política, afirma que ella tomará el control y, por lo tanto, habrá una radicalización. Kicillof impondrá ministro de Economía y Massa quedaría prácticamente afuera del gobierno. Y si todas estas ocurrencias se hacen realidad, la Corte Suprema anunciará como presidente a Rosati, lo cual llega a la conclusión deseada. Será malo para Cristina Kirchner. Es que de ilusiones también se vive. Capielo en La Nación especula con que la cara más visible de la escudería del espía Estiuso, la jueza Arroyo Salgado, figura clave en la operación internacional que manipuló el suicidio del fiscal Nisman, dispute la causa contra el presidente por el festejo en la Quinta de Olivos. Y Lehmann, en Infobae, no quiere quedarse atrás, aunque sin ninguna fuente que lo consolide, saborea la posibilidad de que la defensa de Fabiola Yáñez tome la idea del abogado de una de sus amigas y plantee la inconstitucionalidad del DNU que prohibió reuniones sociales masivas, es decir, una desautorización al presidente por su propia compañera. En un esquema para destruir al gobierno, más no se podría pedir. Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @comuna_rg. Hola,
soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 30 de agosto, poco antes de las 18 horas. Rodríguez Larreta impuso los candidatos que quería en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en contra de la voluntad de Macri y de su escudera Patricia Bullrich. Pero ahora los derrotados en el armado de las listas se toman revancha y le imponen a Larreta el discurso que ellos prefieren. Las circunstancias los han ayudado a torcerle el brazo al pelado de la inmobiliaria porteña, que soporta el bombardeo desde afuera de los ultra como Javier Milei y José Luis Espert. El peligro cierto de que le muerdan votos por derecha en los dos distritos lo tiene a mal traer. En la ciudad porque complica la de por sí difícil tarea de renovar la enorme cantidad de bancas obtenidas en 2017. En provincia porque lo aleja de la posibilidad de no quedar muy por debajo del desempeño de hace 4 años, que también supone pérdida de bancas. Arriesga más que las que pone en juego el Frente de Todos. Para colmo, en territorio bonaerense lo tiene al neuroradical Facundo Manes pisándole los talones y en la ciudad Ricardo López Murphy apunta a un resultado que puede ser de 2 dígitos. Además, en este último caso, nadie sabe qué pasará con los votos del Bulldog si este no alcanza el 15% para colar en la lista definitiva. Se especula con que una porción podría ir a parar al bolsillo del clon argentino de Benny Hill. Como frutilla del postre, Bullrich promete que votará por Vidal, pero no le creen mucho, sobre todo después de que volviera a la carga con su resentimiento por el cierre de listas, diciendo que ella era mejor candidata que Vidal. Así las cosas, los candidatos de Larreta, que se suponía que iban a desarrollar un discurso para captar indecisos hacia el centro del espectro político, terminan corriéndose más a la derecha para evitar fuga de votos por ese andarivel. Ahí pudimos verla a la otrora hada buena que se vestía de Heidi, poniendo cara de perro y ladrándole al Frente de Todos. El club de la pelea se ha mudado a la derecha. Javier Milei lo castiga al jefe de gobierno de la ciudad con un discurso plagado de agresividad y groserías, porque los votos que busca los tiene que sacar del electorado de Juntos por el Cambio. Tiene que demostrar que la verdadera derecha es él, por eso la acusación de zurdo dirigida al pelado. Uno se pregunta qué calificativo quedará entonces para los muchachos del Frente de Izquierda. Para colmo, desde que volvió de Europa, Macri no deja de hacer declaraciones en los canales amigos defendiendo su gestión y sobre todo el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento récord que produjo durante su gestión. Metió de lleno y de prepo en la campaña hablando de lo que ninguno de ellos quería que se hablara. Larreta y los suyos tratan de consolarse y de autoconvencerse de que el piantavotos los puede ayudar a retener parte del electorado que le robarían Milei y Espert. Pero saben que por cada voto que puede recuperar por derecha va a espantar 3 o 4 hacia el centro. Encima, el domador de reposeras puso sobre la mesa un gráfico extravagante, queriendo demostrar que Cristina antes y Alberto ahora tomaron más deuda que él. Un dibujo impresentable e insostenible, en el que mezcló chapuceramente deuda en pesos con deuda en dólares como si fueran equivalentes. Y Vidal, en su nuevo modo bulldog, repitió como lorito ese discurso impresentable. Quisieron sostener la fábula un ratito con la ayuda de los medios amigos y algunos disfrazados de objetivos como chequeado. Pero Martín Guzmán, con su estilo sereno y didáctico, le hizo pedazos en pocos minutos. Les explicó a ellos y al público en general que una cosa es endeudarse en pesos, que es la moneda que la Argentina emite,
y otra en dólares, que hay que salir a conseguirlos porque se emiten en otra parte. Solamente un tarado, como Hernán Lacunza, defaultea una deuda en pesos, pero fuera de esa extravagancia, el riesgo de default en pesos es casi nulo. En cambio, si no conseguís los dólares por la vía del intercambio comercial o de la inversión extranjera productiva, tenés que salir a tomar deuda, pero ese recurso es limitado en el tiempo, porque en algún momento hay que repagarla, y ahí sí existe un alto riesgo de default, como muestra recurrentemente la historia argentina. Por otra parte, les explicó Guzmán, una cosa es emitir y o tomar deuda en pesos para financiar distintas ayudas en la pandemia, tarjeta alimentar, ATP, IFE, créditos subsidiados, bono para jubilados y beneficiarios de planes sociales, o para impulsar la obra pública y generar más actividad económica y empleo, y otra muy distinta es endeudarse en dólares a lo pavote para financiar la fuga de capitales. La cuestión es que gracias a Mauricio Macri pudimos introducir en la campaña electoral uno de los temas de los que no querían saber nada los candidatos de Juntos por el Cambio. De Yapa resulta muy divertido ver cómo Milei y Esper por afuera de la alianza macrista radical y López Murphy y Martín Tetaz desde adentro se la pasan diciendo que la gestión económica macrista fue un desastre, del que ellos no están dispuestos a hacerse cargo. Y así los dejan en soledad, defendiendo lo que no querían a Larreta, Vidal y Santilli. Le cuesta a esta gente encontrar un eje coherente para su discurso de campaña, porque la pesada herencia de la gestión macrista también la soportan ellos. Caen en el patetismo prometiendo lo que a todas luces no hicieron, o más bien hicieron todo lo contrario, en sus recientes 4 años de gestión. Que van a poner el acento en la educación y la creación de empleo de calidad cuando bajaron violentamente los presupuestos de educación en Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y destruyeron el aparato productivo, aumentaron el desempleo y la pobreza. Parece mirarse en un espejo Vidal cuando dice te quieren burro y pobre, porque fue justamente ella la que cerró escuelas y dijo que sobraban universidades porque los pobres nunca llegan a esos claustros, mientras la política económica de su gobierno cerraba fábricas y producía pobres a rolete. Mientras en la oposición se pelean entre ellos, el desafío de nuestro gobierno y de nuestros candidatos es despertar la esperanza del pueblo después del sufrimiento provocado por 4 años de pandemia macrista y 1 y medio de pandemia por el coronavirus. Nuestro principal adversario hoy es la apatía, el desinterés y el desánimo de una parte de las argentinas y los argentinos por las penurias vividas, sentimientos que la oposición salvaje trata de alimentar todo el tiempo, suponiendo que van a perjudicar al frente de todos y no a ellos. Se equivocan otra vez. La apatía, el desinterés y el desánimo que pueden llevar a que vayan menos compatriotas a votar solo favorece a la antipolítica. Sin darse cuenta se están pegando un tiro en el pie y le hacen un favor a personajes como Javier Milei, que constantemente busca pescar en esas aguas pantanosas. Por suerte, nosotros tenemos candidatos como Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, ministros como Martín Guzmán, un gobernador como Axel Kicillof y dirigentes como Máximo Kirchner, que levantan bien alto el modelo de país que encarna nuestro frente y que es el único capaz de levantar a la Argentina. Muchas gracias a todas y a todos. Me despido con un fuerte abrazo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacio para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Marina Martínez en este espacio de Perspectiva Psi. Hoy les propongo pensar acerca de la explosión de noticias, interpretaciones y memes que se produjeron en las últimas semanas respecto al tema de los carpinchos en Nordelta. Brevemente, la situación se produce a raíz de la aparición de estos animalitos en los jardines y casas del barrio privado, construido a principios de los 2000, justamente sobre terreno de humedales, que son el hábitat, entre otros, de los carpinchos.
La progresiva multiplicación de esta especie natural, de este tipo de ecosistema, como les decía, parece deberse a varios factores, como la desaparición, disminución considerable y o migración de sus predadores, y a las alteraciones en el nivel de los cursos de agua debidos al cambio climático. En la causa de todos estos motivos está el accionar del ser humano, impiadoso ecocida. Pero todo lo referido a las causas ambientales y las características de los carpinchos podemos leerlo en la multiplicidad de noticias de estos días, aunque hay que decir que en su contenido no aparecen grandes variaciones. En este espacio quiero poner énfasis en otro aspecto, en el efecto social que ha causado la presencia de gran cantidad de carpinchos en un barrio que se ha construido para un sector de la sociedad de altísimo poder adquisitivo, que se caracteriza además por su idiosincrasia de defensa de un sistema capitalista neoliberal que entraña una profunda desigualdad social. Esta manera de pensar se vio claramente reflejada en un titular de página 12 del 19 de noviembre de 2018. Este titular decía: vecinos de Nordelta pidieron a la empresa de combis que realiza los traslados en el emprendimiento y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no viajaran las empleadas con ellos. Las mujeres que trabajaban para estos vecinos decidieron hacer un corte de calles como protesta por la discriminación. Esta manera de pensar el mundo, en el que ellos tienen todos los derechos, fundados en la idea de meritocracia, con la convicción de ser los dueños de todo lo que pueden pagar, está en el centro de la cuestión. ¿Por qué? Veamos algunas de las manifestaciones que vertieron algunos vecinos de Nordelta frente a la aparición de estos grandes roedores en sus viviendas. Hablaron de invasión. Los acusaron de agresivos, peligrosos, aunque todo lo que podemos leer de los carpinchos dicen que no es una especie agresiva. Y propusieron como salida a la situación, aparte de intentar espantarlos con armas de fuego, su expulsión, la intervención sobre su reproducción, o sea, a las consecuencias de su ocupación del ecosistema de estos animales. La solución la siguen pensando mediante intervenciones que representan nuevas alteraciones a la naturaleza. O sea, además de decirles invasores y agresivos y querer expulsarlos, que esto nos suena a conquista del desierto, ¿no? Y lo que sucedió con los mapuches durante el gobierno macrista. Creo que justamente estas reacciones de estos habitantes de Nordelta son las que han generado los efectos de multiplicación de memes y respuestas de diferentes sectores sociales. No puede negarse que todo lo sucedido con estos animalitos ha favorecido que muchas personas que ya venían involucrándose con el problema de la bajada del río Paraná y sus relaciones con su uso comercial debido al tema de la mal llamada hidrovía, se sintieran impulsadas a exigir el tratamiento del proyecto de ley de humedales, que se encuentra cajoneado en el Congreso desde hace un par de años. Incluso realizaron una importante manifestación desde la ciudad de Rosario hasta el Congreso de la Nación. Pero el fenómeno se extendió y llegó a ser considerado hasta en España y el Reino Unido. Allí aparece en una noticia la comparación entre las expresiones masivas en las redes de diferentes actores sociales con respecto a los carpinchos con la lucha de clases en Argentina. Y esto no es una exageración ni un delirio, sino que puede explicarse por un modo de funcionamiento psicológico que tenemos todas las personas, que es el mecanismo defensivo de la proyección.
por medio del mismo se ven en otros o se suponen sentimientos que en realidad son propios, porque han sido proyectados en ellos. En este caso, estaría siendo proyectadas algunas cuestiones en los carpinchos. Un ejemplo muy claro de la proyección lo vemos en la relación entre las personas y los animales que crían como mascotas. Les suponen sentimientos, incluso pensamientos, que son interpretaciones a modos de actuar de los perros, gatos, etc. Cierto es que algunos animales domésticos se comportan de forma muy diferente, siendo atendidos por humanos, respondiendo al modo en que los tratan sus dueños. Pero también es claro que ellos no piensan ni sienten como humanos, que mucho de lo que se supone en ellos son proyecciones de las personas. En el caso de los carpinchos, y lo que los vecinos del barrio privado han expresado como invasión, puede pensarse que lo expresado en memes y dichos, inclusive en la cumbia que se les ha dedicado, está muy relacionado con este mecanismo de defensa psicológico. Y esto lo comprobamos sobre todo en aquellas imágenes y frases que muestran a los grandes roedores como jefes de bandas organizadas. Incluso es muy claro en este sentido el mural que hicieron en Mar del Plata los artistas callejeros del grupo Sismo, y lo nombraron Ocupas, en clara alusión a la serie televisiva de ese mismo nombre. En este mural aparecen varios carpinchos. Lo humorístico que se genera al ver y leer estos memes y frases indica que de modo no consciente se comparte ese contenido proyectado, que nos identificamos con quien lo propone y por la masividad con la que se expandieron, parece ser que somos muchos los que nos identificamos con esa proyección. ¿Cuál sería entonces eso que proyectamos en los carpinchos? Lo que nos inspira que estos animalitos hagan justicia, diríamos. O sea, que les devuelvan a los verdaderos invasores, los que ocuparon el barrio privado, sin considerar el impacto ambiental que podría producir su construcción y expansión, algo de las molestias y daños que el ambiente sufrió por su individualismo. Pero también que estos simpáticos carpinchitos, sin pedigrí ni cotización en dólares, representen a las clases excluidas, a aquellas cuyas vidas contrastan diametralmente con la de esos habitantes de destruidos humedales. Así, las visitas de los capibaras, como también se los llama, al exclusivo barrio Nordelta, debido a alteraciones del ecosistema, recibe interpretaciones que canalizan mediante la creatividad y el humor lo que gran parte de la sociedad siente respecto de la lucha de clases en nuestro país. En un momento en el que la pandemia aún no permite manifestaciones realmente multitudinarias, sin dejar de lado cuáles serían las consecuencias si algunos humanos quisieran imitar a los carpinchos, los llamativos memes que adjudican a estos animalitos capacidad de organización en pos de recuperar su hábitat y los dibujan con ropas y banderas militantes, dan cuenta de hasta qué punto estos grandes roedores representan el sentir de una importante parte de la sociedad. Hasta la próxima. Buen día, oyentadas de Obligados a Volver. Me invitaron nuevamente y hoy les traigo una historia del género negro, lo que solía llamarse el género policial. El fundador de la novela policial fue el gran Edgar Allan Poe, con Los crímenes de la calle Morgue, publicado en Filadelfia allá por abril de 1841.
Poe crea un tipo de personaje, el detective, que no se conocía y que será el centro de la novela policial. Auguste Dupin, su detective, es una persona extravagante e individualista. Es ilustrado, un intelectual brillante y un analista frío sin empatía por el género humano, especialmente por las mujeres. En donde marca la diferencia Poe es en el modo con el que su detective resuelve el crimen. Lo hace solo pensando, puro raciocinio duro el suyo. No usa una destreza física ni posee el favor de los dioses, solo el razonamiento analítico. La novela policial arraigará en el Reino Unido lo que suele llamarse la novela policial clásica o de enigma. Toma escenarios y personajes de la alta sociedad británica. El delito preferido seguirá siendo el homicidio o la desaparición de objetos valiosos. No hay crímenes pasionales y el móvil es la codicia. Siendo así, el enigma a resolver debe ser a escala humana. En la naturaleza humana del enigma reside la esencia de la novela policial. El enigma es un crimen que requiere la acción del detective. Ahora bien, en esas mansiones de la clase adinerada, todo es como debe ser, por lo que el crimen es una excepción que viene a romper un equilibrio que debiera ser inmutable. El policial clásico busca recomponer una sociedad perfecta, imprevistamente dañada por la maldad y la avaricia individuales. Pero algo iba a cambiar con la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Los escritores norteamericanos están sumergidos en una sociedad devoradora, hay larguísimas colas de hambrientos esperando un plato de comida y el sueño americano es menos que un chiste de mal gusto. Como dice mi amigo Miguel Gaya, algunos ricos saltan por la ventana, pero otros quiebran más discretamente llevándose a casa sus millones. Y la mayoría de los norteamericanos se va a la cama sin comer y sin destino. El capitalismo muestra su rostro más brutal. Todo es un desastre. El equilibrio que en realidad nunca tuvo la sociedad norteamericana ya no existe. En esas circunstancias, dos genios, Philip Chandler y Samuel Dashiell Hammett, con sus emblemáticos Phyllis Marlowe y James Spade, crean un tipo de detective diferente al metódico especulador que resuelve enigmas sin moverse. El detective del policial negro norteamericano irrumpe en la trama a trompadas y balazos. Es sangriento, puede ser un bebedor empedernido, no cree en la justicia, tampoco en la policía. En eso se parece a la novela inglesa, los policías son una barra de ineptos. Quiere hacer justicia, pero no cree que eso alcance. Para el policial negro, el móvil del crimen sigue siendo el dinero y la avaricia, pero ya no son una excepción que rompe un equilibrio de una sociedad perfecta. En todo el mundo se leyó al policial negro con avidez y ciertamente Hollywood colaboró en ello. El problema de producir policiales negros en otros lugares fue que en muchos casos no se tomó la esencia, sino las características exteriores, que eran eficientes en el original, pero inverosímiles en otros contextos. Dicho de otra manera, la rubia platinada neoyorquina ya no funcionaba. Y no es lo único que no funciona a la hora de copiar. Ese estilo seco, directo, no adjetivado de los narradores estadounidenses del género no suele funcionar en otros idiomas. Por ejemplo, en el nuestro, tan rico, a veces hasta el abuso de sinónimos, cada uno de ellos con sus sutiles y perfectas diferencias, de manera que la solución para tener éxito nunca fue la copia. Al sur del río Bravo se extiende un continente que tenía todas las posibilidades para generar un salto, una nueva etapa del género negro. América Latina es la zona del mundo más injusta. En América Latina el capitalismo muestra su peor condición por su jerarquía semicolonial, por su dependencia cultural, política y económica.
Las dictaduras cívico-militares de las décadas de los años 70 y 80 fueron enriquecedoras para la construcción del negro latinoamericano, porque lo politizaron, es decir, lo hicieron real, lo incluyeron en la historia. Pasados los años 80, el colonialismo tuvo que encontrar otras cartas que no fueran los patéticos militares anticomunistas. Pero no hay que desesperar. Las recién venidas democracias a cuentagotas siguieron ofreciendo buen material a los narradores del género. La investigación de cualquier delito pone al descubierto en nuestros países los fraternales vínculos entre el AMPA, la corrupción política y el poder económico. La policía ya no es la inepta agencia de británicos y norteamericanos, sino un engranaje necesario para el crimen. La policía es la que administra el delito al sur del Río Bravo. En un azabache, un extraordinario festival de género negro que Javier Chiabrando hacía en Mar del Plata, recuerdo que Reinaldo 7K se dijo que los escritores argentinos no podían narrar un policía bueno, que tal personaje sería inverosímil. Y así es. Solamente quien no quiera verlo puede obviar los vínculos entre el delito y las clases dominantes que garantiza el mantenimiento de la impunidad de los poderosos, más allá de cualquier contingencia. Un ejemplo es el tráfico de drogas. Nunca la mano de la justicia llega al banquero que lava el dinero mal habido. Pero además se amplía el concepto del crimen. Entre paréntesis, dicen que dijo Brecht, el delito no es robar un banco sino fundarlo. La ampliación del concepto del crimen me parece lo más interesante. Algunos autores del género definimos el delito no como aquello que está prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque la ley forma parte del delito. Porque la ley forma parte del delito. La administra a favor de las clases dominantes. Lo más interesante y revulsivo del negro latinoamericano es la percepción política y no abogadil del crimen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros, a todas las compañeras. Bueno, estamos ya a días de las PASO, un momento en el cual ningún oficialismo le está yendo bien electoralmente hablando, ¿no? Producto de la pandemia, a ningún oficialismo la pandemia le sirvió, ¿no? Todos, al contrario, tuvieron pérdidas en su representación. Así que bueno, es un poco una caja de Pandora esta elección, y particularmente cómo se vienen dando, donde no cada vez hay menos encuestas que terminan atinando algún resultado. Pero que bueno, nos quedan días para seguir trabajando, militando y convenciendo voto a voto de que vamos a volver a ser felices y que estamos saliendo del pozo de las dos pandemias, de la pandemia macrista y después de la pandemia del COVID-19. Pero bueno, después en términos de la universidad, ¿no? del rol tanto en la pandemia y de cara a las elecciones, bueno, digo, las universidades en su mayoría siguen sin funcionar al 100% abiertas, ¿no? Hay algunos que ya empiezan a abrirse de a poco, empiezan a tener prácticas preprofesionales, a abrirse cada vez más, ya empiezan a ver acá en Buenos Aires algunas ideas para rendir finales presenciales, ¿no? Se empieza a hablar de una no obligatoriedad para la cursada. Digo, estamos saliendo, por suerte, y gracias a la gestión del gobierno, de Alberto, de Cristina, de Axel, que pudieron conseguir vacunas. Estamos saliendo de esta pandemia y ya se empieza también a ver en nuestras casas de estudio, ¿no? la posibilidad de regresar, donde hay compañeros que nunca todavía pudieron cursar presencialmente, ¿no?
Entendemos que es importantísima esta elección, va a marcar el rumbo y la posibilidad de gestionar el gobierno estos últimos 2 años de la gestión. Es importante ganar el Parlamento y poder profundizar en los tópicos que le queda pendiente al gobierno. Todavía no terminamos de negociar con el FMI, todavía hay un montón de cosas que no pudimos terminar de resolver y es muy importante poder ganar y sacar un buen resultado en estas elecciones para también dar una muestra de estructura y de confianza al gobierno que lo vemos en las calles, lo vemos en los vacunatorios, lo vemos en todos lados que la gente se quiere vacunar, la gente quiere salir, la gente está volviendo a consumir, la gente está esperando y con mucha paciencia y temple poder volver a nuestra vida normal, que de a poco nos vamos acercando. Por eso insisto que es importantísimo hablar con todos, con todas, con todos nuestros familiares, amigos, ¿no? de hablar y comparar que recién ahora estamos empatando los números en términos económicos del 2019, recién ahora en términos de producción, y viene creciendo la industria y que eso tarda, ¿no? La metalurgia viene creciendo un 30%, es una locura, y eso tarda en impactar en el bolsillo del ciudadano común, pero que lentamente lo vamos a ir viendo y necesitamos un buen resultado en estas elecciones. Hay en la mayoría de las universidades, no más que nada de tinte compañero, las del conurbano y demás, pancaron al frente de todos. En la mayoría de los casos no se metieron en las internas en los municipios, ¿no? Trataron de apoyar al frente y que bueno, y dejar libre la competencia de las listas en los casos de los municipios que hay internas, que no son muchos, pero las hay. Pero bueno, hemos logrado construir apoyo en las universidades por parte también de la gestión y de cuadros importantes que apoyen al gobierno. Así que sin mucho más preámbulo, decir que hagamos el último esfuerzo estos días, hablemos con quien todavía no hablamos, con los que sabemos que están ahí indecisos, que nos bancaron en el 19 y que tienen algunos reparos porque obviamente no pudimos hacer una muestra de la capacidad de gestión que tiene un gobierno peronista, ¿no? Con la emergencia que nos vimos inmersos, ¿no? Pero que se va a notar en estos 2 años siguientes, que lo vamos a ver, que nos va a encontrar las elecciones en noviembre. Seguramente nos va a ir mejor en noviembre que ahora, porque la gente va a estar más en la calle, se va a sentir más el impacto en el bolsillo de nuestro pueblo, va a estar en mejores condiciones económicas y materiales, y nos va a ir mejor, no me cabe en duda. Algo va a ser un fenómeno que nunca antes vimos, ¿no? Que nos vaya mejor en una elección de segundo término que de primer término, en este caso las PASO y las generales, pero que por lo que vengo leyendo y también por mi propia sensación y por el análisis en este momento, creo que va a pasar. Así que sin más preámbulos, les mando un fuerte abrazo, no aflojemos en lo que queda, que vamos a volver a ser felices como dice la campaña, que van a volver esos días y que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Un fuerte abrazo, compañero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada
daba besos a su amor, ilusionaba y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.